Tengan muy buen día mis queridos participantes y es de ciclo 5 y sean bienvenidos a este video de apoyo de las preguntas IFEX, ¿vale? Listo, antes de comenzar con las preguntas IFEX de esta área, de este ciclo, vamos a ver algunos consejos que nos pueden ser útiles a la hora de presentar nuestro IFEX. Primero que todo, sospecha de los siempre, nunca, nadie, todos en las respuestas, ¿vale? Esto está enfocado hacia el área de la parte hacia las ciencias humanas, ¿vale? En las matemáticas y las ciencias exactas siempre estas palabritas sí podremos confiar en ellas, ¿vale? Porque sí son términos que se utilizan en la matemática, pero generalizar en las ciencias humanas es un poquito complejo y por eso debemos desconfiar si vemos estas palabras, ¿vale? Como consejo número 2, en dilemas éticos no caigas en la trampa. ¿Tú qué harías si? ¿Vale? Si encontramos un tipo de pregunta que nos diga ¿tú qué harías si? Lo que haremos es alejarnos de la situación, ¿vale? No nos vamos a poner dentro de la situación como nos pide la pregunta, sino que miraremos este enunciado o esta pregunta desde afuera y de esta forma podremos tomar la respuesta correcta. Como consejo número 3, lee en desorden. Entiende muy bien el interrogante, ¿vale? Este es un consejo que le sirve a algunas personas y a otras no, ¿vale? Pero ¿cuál es la idea? La idea es leer primero el enunciado, la pregunta, ¿vale? Entonces, cuando tenemos la pregunta, la leemos y a partir de ella podemos ver si en el texto está incluida la respuesta. Luego, en el número 4, nos dice, no respondas con base en opiniones, ¿vale? Aunque nuestra opinión siempre es muy importante, en este tipo de pruebas vamos a evitar dar nuestra opinión, ¿vale? Vamos a tener en cuenta son los enunciados que nos realizan. Como consejo número 5, cada letra, cada palabra y cada signo de puntuación es importante. Cuando estemos leyendo las preguntas o los enunciados, vamos a tener en cuenta cada puntico, cada signo. ¿Por qué? Esto nos ayuda a entender mucho mejor el texto. Y 6, debemos administrar nuestro tiempo, ¿vale? Como es una cantidad determinada de preguntas, que son bastantes, debemos saber manejar muy bien nuestro tiempo. Entonces, supongamos que estamos desarrollando el área de español, pero hay una pregunta que no la entendemos, ¿vale? Entonces podemos pasar a las siguientes, las desarrollamos. Primero desarrollemos lo que más entendamos sin olvidar dejar de responder las otras, ¿vale? Es muy importante. Nunca también vamos a dejar una pregunta sin marcar o responder. Listo. Ahora vamos a la fase 2 de las preguntas tipo IFEX de español. Y nos dicen, lee cuidadosamente y contesta la pregunta. En la difusión de los principios que consideramos base del Renacimiento del siglo XV y XVI, la admiración por los clásicos grecolatinos, la búsqueda de un ideal de estilo, valoración de la sensualidad en el arte, la visión moral de la vida bajo los valores del progreso, la hermandad humana universal bajo la religión cristiana, etc. Tiene suma importancia el desarrollo del movimiento intelectual llamado humanismo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando encontremos estas preguntas? Lo que haremos es volverlo a leer, ¿vale? Porque es un enunciado muy corto y no perderemos mucho tiempo, pero leemos completo. Leemos el enunciado y luego pasamos a la pregunta. Con base en el texto anterior, ¿qué podemos decir? Que el humanismo es la admiración por lo clásico, la base del Renacimiento, un movimiento intelectual, odio por el arte, ¿vale? Entonces volvemos a leer el enunciado que nos dan arriba y pasamos a descartar, ¿vale? Si no tenemos, digamos, idea qué es humanismo, ¿vale? De pronto no lo recordamos o por la presión se nos olvida. Debemos tratar es de reducir el número de posibles respuestas, ¿vale? Entonces, odio por el arte, analicémoslo. Nos dice que en los principios que se consideran base del Renacimiento del siglo XV y XVI está la valoración de la sensualidad en el arte, o sea, no hay un odio por el arte, entonces esa no podría ser, ¿cierto? Luego tenemos un movimiento intelectual.
¿Vale? Estas respuestas que son, que podríamos decir, aquí nos dice el humanismo es un movimiento intelectual, ¿cierto? Pero estas respuestas que están demasiado obvias, generalmente no suelen ser la respuesta correcta, ¿vale? Entonces también la descartamos y nos quedaría alguna de estas dos, ¿vale? Que ustedes haciendo el proceso de descarte van a poder dar con la respuesta correcta, ¿vale? Como tip, les puedo decir que el humanismo también se crea durante esta fecha, ¿vale? Durante el siglo XV. Luego tenemos la segunda pregunta. Lee y analiza cuidadosamente el siguiente fragmento y contesta la pregunta, ¿vale? Y nos dan este texto. ¿Listo? Vamos a leer, perdón, vamos a leer el texto. ¿Listo? Entonces lo leemos y luego nos dice cuál es el género literario en que está escrito el texto anterior. Los textos literarios que ya hemos venido estudiando. Entonces, narrativo, informativo, ensayo o lírico, ¿vale? Estos son los géneros. De pronto no sabemos qué es narrativo, qué es el género narrativo, qué es el género informativo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es tratar de inferir, en base a lo que ya hemos aprendido, qué son estas palabritas. Narrativo, ¿a qué nos puede sonar el género narrativo, ¿vale? Si lo asociamos a alguna palabra es narrar. ¿Y qué es narrar? Contar algo, ¿cierto? Podemos llegar a esa definición que no es demasiado exacta, pero se asemeja con el punto que debemos tocar, ¿cierto? Informativo, ¿a qué nos suena informativo? ¿Vale? A informar. Y hacemos luego de eso el procedimiento de descarte. Una vez hagamos el procedimiento de descarte, vamos a poder dar con la respuesta correcta, ¿vale? Ahora, pasemos a las preguntas de inglés del tipo IFEX. Cuando estés en una prueba, saber, no te van a preguntar de gramática, ¿vale? Como tal, gramática explícita, es decir, que nos pregunten una regla, eso no lo vamos a encontrar, ¿vale? ¿Cómo nos van a hacer las preguntas? Nos van a preguntar gramática, sí, pero de forma contextualizada, ¿vale? Entonces, nos dice, sino que valoran qué comprendes en inglés con actividades de completar, relacionar o leer textos. En esta prueba tienes un texto y a partir de este una serie de preguntas. Vale, entonces este es el texto y aquí tenemos la serie de preguntas y opciones de respuesta. Entonces, si vemos que aquí tiene el numerito 1, ¿cierto? Entonces se hace referencia a la pregunta número 1, luego tenemos el 2, a la 2, el número 3 y a la 3, ¿vale? Y así seguimos con los demás. Entonces, ¿qué vemos primero? Vemos que nos están hablando de will, ¿vale? Que es futuro. Listo, todo es con will. Aquí sí debemos de tener en cuenta algo. ¿Qué debemos? Es más o menos conocer vocabulario, ¿vale? El vocabulario es lo que nos va a ayudar a resolver esta parte, ¿vale? Que si no sabemos qué significa una palabra, utilizamos el método de descarte y podemos llegar a ella, ¿vale? A la respuesta. Entonces, cuando utilizamos will, si podemos ver aquí, I will go, I will see, I will go, I will, ¿cierto? Todos los verbos que siguen van en infinitivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no están conjugados, ¿vale? Solo para que lo tengamos en cuenta para las respuestas, ¿vale? Entonces, nos dice, I will enjoy so much because I will see all my. Yo disfrutaré mucho porque yo veré a todos mis. ¿Y cuál sería aquí la respuesta? Esto, shoes, es zapatos, ¿vale? Entonces yo estaré muy contento porque yo veré todos mis zapatos, ¿no es cierto? No tiene mucho sentido. Esto, face. The face es la cara, ¿cierto? También lo podemos relacionar, por ejemplo, con Facebook, ¿vale? Muchas veces no nos sabremos el significado como tal de una palabra, pero no podemos dejar que esto no nos permita desarrollar la pregunta, ¿vale? Trataremos de acortar lo máximo las posibles respuestas para poder generar una respuesta más acertada, ¿vale? Entonces, shoes no es y face tampoco. Serían uno de estos dos, ¿no? Friends, ¿vale?
¿Cómo se escribe friends? Porque es lo mismo, ¿cierto? Friends, amigos, iría aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escribo amigos en inglés? Y lo vamos a poner aquí. Vale, en la siguiente dice, I will, espacio, to my cousin. Yo a mi primo, ¿vale? Entonces, miremos acá arriba. Es que si analizamos el texto que nos dan, vamos a entender qué es lo que le sigue a will. Entonces, go, que es ir, will, que es sí, ¿vale? Entonces podemos ver que son verbos, ¿cierto? Entonces acá abajo tiene que ir un verbo, ¿vale? Y como dije que debía ir el verbo en forma infinitiva, es decir, que no esté conjugado, o sea, solito. Going to es un verbo auxiliar, ¿vale? Told, esto está mal escrito. Telling, esto es decir, ¿vale? Diciendo, sería más o menos. Y esto es decir o contar. Ambos son decir o contar, depende del contexto que se los utilice, ¿cierto? Pero este está conjugado, ¿cierto? Porque tiene el ing y este no lo tiene. Entonces, ¿cuál de estos dos sería? De acuerdo a lo que yo ya les dije. Y así vamos a ir desarrollando las siguientes preguntas, ¿vale? Para este ejercicio sí nos podemos apoyar de un diccionario. ¿Por qué? Porque nos va a ir ayudando a reconocer cada vez más palabras, ¿vale? Y esto es lo importante para este tipo de pruebas de inglés. Que no nos sepamos todas las palabras está bien, porque ni siquiera en nuestro propio idioma, que es español, no las sabemos todas las palabras, pero es importante que conozcamos algunas, las más comunes, ¿vale? Que son las que generalmente nos van a preguntar. Listo, ahora pasemos a la prueba de matemáticas, ¿vale? Aquí hay otro tip o truco que podemos usar, ¿vale? Entonces nos dice, responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo a la siguiente información, ¿vale? Entonces miramos que aquí hay un texto bastante extenso, ¿cierto? Podemos pasar directamente a la pregunta, como ya les había dicho antes, y a partir de esta vamos a ver si el texto es fundamental para responder estas preguntas o si por el contrario no lo es y solo es un tipo de información que nos están dando, ¿vale? Para lectura rápida y para que sepamos, para ver si sabemos administrar nuestro tiempo. Entonces, nos dice aquí abajo, un campesino ha decidido implementar este sistema de recuperación de agua de lluvia. ¿Cuál sistema? El que nos están mencionando acá. Sin siquiera haberlo leído, ya sabemos que es el de acá. Para lo cual ha instalado un sistema de canales y un depósito para almacenamiento. Aprovechando la época de lluvias en su región, este campesino ha colocado en funcionamiento el sistema, observando que durante cerca de 4 horas que ha estado lloviznando, se ha logrado recolectar 10 litros de agua en el depósito. ¿A qué velocidad se está llenando el depósito? Entonces, analicemos la información si lo que tenemos aquí nos alcanza para resolver esta pregunta. ¿Qué nos dice? Que el campesino puso en sistema puso en funcionamiento el sistema de recolección de agua, ¿cierto? Entonces, nos dice que durante cerca de 4 horas recolectó 10 litros. Y acá nos están preguntando que a qué velocidad se está llenando el depósito. Entonces, por ahora no necesitamos esta información, ¿vale? Pueden haber casos en los que sí la vayamos a necesitar. Entonces nos dice, ¿a qué velocidad se está llenando el depósito? Entonces aquí debemos hacer una cuenta, ¿vale? Entonces, si en 4 horas se están llenando 10 litros, podemos utilizar también una regla de 3. Si en 4 horas estamos llenando 10 litros, ¿a qué velocidad se está llenando? ¿Vale? Listo. Entonces, si hacemos la cuenta cuántos litros se llena cada hora y podremos llegar a la respuesta correcta, ¿vale? Aquí también solo podemos hacer una división y también nos puede dar la respuesta, ¿vale? Luego pasamos a la siguiente pregunta. Si se mantiene la misma razón de llenado durante 3 horas más, es decir, que si cada 4 horas, si lo notamos, la misma razón de llenado hace referencia a este mismo texto, ¿cierto? Al de aquí. Al de acá todavía no se ha referido en nada. Entonces hemos ahorrado tiempo, ¿cierto? Listo. Si se mantiene la misma razón de llenado durante 3 horas más, ¿qué cantidad de agua se habrá recolectado en el depósito? O sea, ya no serían 4 horas, sino 7 horas. Entonces, en 4 horas yo llené 10 litros.
¿Cuántos litros lleno en 7 horas? Otra vez podemos utilizar una regla de 3 o simplemente ir sumando, ¿vale? Lo que hicimos acá, que cuánto nos dio la respuesta, es por cada hora, ¿cierto? Entonces, sumamos esta cantidad 7 veces o una multiplicación. Si ven, hay muchas formas, por ejemplo, si no sabemos hacer regla de 3, hay otras formas de llegar a la respuesta correcta, ¿vale? Y eso es lo que debemos de tener en cuenta en este tipo de pruebas, que por más de que no sepamos un método de llegar a una respuesta, siempre habrán otros, ya sea de descarte, o por ejemplo en este caso en matemáticas que podríamos utilizar una regla de 3, podemos hacerlo por sumas repetidas, es decir, multiplicación, ¿vale? Eso sería todo, mis queridos participantes. Espero que me les vaya muy bien en el desarrollo de estas respuestas, ¿vale? Porque pues, de estas preguntas, perdón, porque pues no les puedo dar las respuestas, porque es nuestro trabajo tratar de llegar, ¿vale? Que tengan muy buen día y cualquier duda o pregunta, por favor, comunicársela a sus tutores. Que tengan muy buen día.